Bien, en esta oportunidad tenemos el agrado de compartir con ustedes un tema bastante importante para nosotros como comunicadores, y es en relación a la lingüística y el objeto que tiene respecto a la comunicación. Y para ello hemos invitado al joven Esteban Castillo, quien es estudiante de la Universidad Rafael Andívar de Ciencias de la Comunicación y a la vez conductor del programa Speedball TV de Antigua Sport. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación, Esteban. En este momento pues vamos a comenzar con las preguntas. Yo te voy a hacer la primera pregunta y el criterio personal pues la responde. Sabemos que la lingüística es el estudio del lenguaje articulado por medio de sus diversos elementos, como lo son fonético, fonológico, semántico, morfológico, sintáctico. ¿Cuál crees que es la aportación de la lingüística hacia la comunicación? Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la oportunidad también. Yo creo que el aporte que la lingüística da a la comunicación es que brinda una estructura y un orden. Usted mencionaba que la lingüística ayuda a estudiar diferentes aspectos del lenguaje y lo podemos ver, la comunicación la podemos ver desde un lado también filosófico. Si lo podemos ver también desde el lado de la teoría de Pascal, que decía, primero conozco todos los aspectos alrededor para conocer el todo. Y si yo comprendo eso, entonces voy a comprender el todo. Entonces la lingüística se encarga, a mi punto de vista, de comprender todo lo que rodea la comunicación para que sea efectiva y entonces comprenderla como un total, como un solo fenómeno para que pueda ser comprendida y efectiva a la hora de realizar el proceso, ¿verdad? Que nada, muchas gracias por recibirnos, Esteban, mucho gusto. Mi pregunta para vos es, bueno, como sabemos, el comunicar se trata de partir información de un emisor hacia un receptor. Entonces, quiero saber tu opinión, queremos saber tu opinión sobre cómo es que la lingüística interviene en este proceso. Bueno, yo considero que la lingüística pues interviene en todo momento en el proceso de comunicación. Tiene diferentes elementos, los cuales los estudia, pero es una comunicación estratégica, como dije antes. Entonces, si un elemento de la lingüística falla, automáticamente falla todo el proceso. Para que la comunicación pueda ser completa, todos los elementos de la lingüística por algo están y por algo los estudian, ¿verdad? Entonces yo considero que tiene que tener especial cuidado con cada uno de ellos para poder ser una comunicación que cumpla sus objetivos planteados desde un principio. Bienvenido, Esteban, y como nosotros sabemos que una de las principales funciones del lenguaje es comunicar, ¿cómo crees que se rompería este proceso? Bueno, el proceso creo que podría ser roto si el código llega a ser distorsionado en cualquier momento. Considero que cada parte del proceso es importante, pero si nos centramos en el lenguaje y en el funcionamiento de la lingüística, el código tiene que estar perfectamente realizado, porque si se llega a romper o si se llega a malentender, entonces la comunicación no fluye de manera correcta y se pierde al final el proceso de retroalimentación que debe tener el proceso de comunicación para que sea realmente comunicar y para que nos pongamos en una línea divisoria entre informar y comunicar, ¿verdad? Entonces, si el código falla, no hay retroalimentación y para mí se queda solo en informar o ni a eso no se llega a nada, es un proceso vacío, es un proceso ineficiente, ¿verdad? Entonces, lo más importante para mí es el código. Bueno, Esteban, ya casi para finalizar, mi pregunta sería, ¿tú crees que día a día la comunicación lingüística ha ido evolucionando o sigue como al principio de la historia? Bueno, yo considero que hay que evaluar cómo comenzó la comunicación lingüística en la historia, ¿verdad? Sí se ha notado cierto cambio, cierta evolución, porque por ejemplo al principio de la historia comenzó con los trovadores en las plazas. La gente estaba necesitada de información, necesitada de saber qué acontecía en el lugar donde ellos vivían,
y estaban estos trovadores, estos juglares que llegaban a pues, contar las noticias del reino, y así comenzó un estilo de comunicación. Después que comenzaron las gacetas que ponían papeles en las paredes con pequeñas noticias para que la gente estuviera informada. Sí ha evolucionado. ¿Por qué? Porque la gente ahora tiene mucho más necesidad de informarse, mucho más necesidad de comunicarse. Ya no solo son personas que tienen cierto puesto, por ejemplo, en ese caso que te estoy contando, eran los juglares o los trovadores los que comunicaban y los otros tenían que abstenerse solo a escuchar lo que ellos compartían. Pero nos encontramos en un mundo donde cualquier persona tiene la capacidad de comunicar y de informar, y creo que la comunicación es progresiva y va aumentando y va evolucionando al pasar de los años. Ahora la mayor evolución, a mi criterio, es el alcance. Bueno, ya terminando con esta entrevista, Esteban, gracias otra vez por tu tiempo y por tu sabiduría, ¿verdad? Aquí compartiendo no solo con nosotros, sino también con las personas allá en la clase. Ahora bien, la lingüística sabemos que abarca muchos temas, desde la lengua, desde el habla y todo esto, ¿verdad? Ahora queremos saber desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el objeto de la lingüística en la comunicación? Bueno, para mí el objetivo de la lingüística es hacer que la comunicación funcione. Hoy en día tenemos una problemática en que la comunicación tiene muchas barreras, y nosotros mismos, al generar una mala comunicación, ponemos esas barreras, y por eso es que hay muchos mensajes que no llegan a las personas como deberían de ser, ¿verdad? Entonces, conociendo cómo trabaja la lingüística y conociendo los elementos de esta misma, nosotros podemos hacer que la comunicación realmente funcione y realmente trabaje para nosotros, y nosotros poder trabajar con la comunicación como uno solo. ¿Qué tal a todos nuevamente? Hoy continuamos de nuevo con nuestra investigación y nuestras entrevistas. Y hoy acá tenemos el gusto de poder platicar con la licenciada Cardona, quien ella es docente, ha sido docente en el área de comunicación y ha trabajado también para el Colegio Panamericano. Entonces ella también se especializa en comunicación. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes, ¿qué tal están? Bien, gracias a usted, gracias por su tiempo y también por compartir acá con nosotros. Sabemos que va a ser de mucha utilidad, no solo para nosotros, sino también para las personas que nos ven acá desde este video. Yo quisiera que usted nos ampliara un poco, ya que nuestra investigación se trata sobre el objeto de la lingüística. Quisiera que nos compartiera, en base a su experiencia, cómo se diferencia el lenguaje de la comunicación. Ante todo, buenas tardes, mucho gusto, un placer estar aquí acompañándoles, ¿verdad? Y aportándoles algo. Para mí, en sí la comunicación, ¿verdad? Es el intercambio de ideas, sentimientos, expresiones de los seres humanos, ¿verdad? Porque en eso se da el proceso de comunicación en sí, y aparte de eso, ¿verdad? Y el lenguaje es el medio o el canal que utilizamos los seres humanos para comunicarnos con la otra persona, ¿verdad? Entonces la diferencia es que el lenguaje es el canal y la comunicación en sí es el proceso que se dio ya en la comunicación, ¿verdad? Un ejemplo, en este momento, ¿verdad? Nosotros estamos ahí sí que intercambiando información, pero no tanto solo información, ¿verdad? Porque tanto ustedes, ¿verdad? Están llegando, o sea, ustedes están completando lo que es la información, porque no es solamente, es en sí la comunicación, porque información es solamente que la persona lo escuche, pero al momento de nosotros intercambiar y que tú me comprendas, entonces ahí sí se da el proceso de comunicación. Okay, gracias. Buenas
tardes, licenciada. Gracias nuevamente por la entrevista que nos está compartiendo en estos momentos. Tengo una pregunta, espero pues me la pueda responder, que sería, ¿cuál cree usted que de los tres principales medios de comunicación, como lo es el oral, el escrito y digital, es el más importante? Pues a mi pensar son los tres bastante importantes, ¿verdad? Porque de una u otra forma nos tenemos que dar a conocer con las otras personas. Por medio del trabajo podemos, tal vez si no tenemos a la persona físicamente, lo podemos hacer por un medio escrito. Si estamos en una reunión, lo tenemos que hacer por un medio hablado, ¿verdad? Donde están todos reunidos para llegar a algún acuerdo. Y en sí del medio escrito, en sí, o sea, algún, no sé, algún memorándum, alguna información que se desee dar a conocer, los datos de alguna cuestión que esté, o sea, no sé, de estadísticas o cualquier cuestión, ¿verdad? Es que ya lleva códigos y todo implícito, entonces creo que es bastante importante, cada uno tiene su función principal y de los tres necesitamos, ¿verdad? Tanto del oral, el escrito, el digital. Bueno, Jessie, conocemos que la lingüística estudia el lenguaje y entendemos como lenguaje a todo sistema de signos destinado a la comunicación y el lenguaje articulado funciona a base de sonidos. ¿Tú consideras que el sonido es el que hace al lenguaje? No. En sí, el lenguaje, ¿verdad? Como tú decías, ¿verdad? Está compuesto de sonidos, como lo que es el lenguaje articulado, pero definitivamente no es el sonido el que hace al lenguaje, ¿verdad? Yo creo que sí se necesita el acoplamiento de ambos para que se pueda, ¿verdad?, de transmitir la información, transmitir una comunicación, pero no se puede decir que uno hace al otro, ¿verdad? Okay. Eso creo que funciona de forma individual a mi forma de pensar. Ok, gracias. Bien, ya para finalizar, licenciada, agradeciendo nuevamente el honor que nos hizo de aceptar esta entrevista, quería hacerle la última pregunta. Y es, ¿cuál cree usted que sería entonces el objeto de la lingüística en cuanto a la comunicación? Pues el objeto de la lingüística en cuanto a la comunicación sería en sí el lenguaje. Recuerda que tenemos lo que es el lenguaje oral y también el lenguaje escrito, ¿verdad? Ambos son necesarios para que se dé el proceso de comunicación y entonces ese sería el estudio, ¿verdad? O el aporte, ¿verdad? Que daría la lingüística a la comunicación. En este caso también, ¿verdad? La lingüística aporta tanto códigos, podemos unir en eso también tanto pensamientos, sentimientos y todo, ¿verdad? Este aporte nos ayuda, ¿verdad? Ya englobándolo todo, eso ayuda para que el proceso de comunicación sea eficaz, para que las personas puedan comprenderlo y sean de mutuo acuerdo, ¿verdad? Lo que se esté tanto dando a conocer como la respuesta que nos dé el receptor, ¿verdad? Muchas gracias entonces de antemano y pues hasta aquí con la entrevista. Muy amable. Existen tres tipos de comunicación, como lo es la oral, la escrita, la digital. Las tres son muy indispensables y se relacionan con la lingüística, ya que estas tres son una combinación que están de hoy en día cambiando, y esto hace de que la comunicación pueda fluir de diferente forma, pero a la vez estos mensajes deben ser de forma clara, concisa, para que pueda ser mejor transmitido lo que nosotros queremos decir. En este caso, el tener claridad nos permite que la comunicación pueda ir en una dirección precisa, que el mensaje sea claro y así mismo pues pueda ser la comunicación muy efectiva. Y pues yo pienso que la relación de la lingüística con la comunicación ha ido evolucionando, sobre todo en las redes sociales podemos ver de que cada segundo se actualizan, y eso también nos ayuda a nosotros a poder tener esta información
y a la vez poderla transmitir con las demás personas. Bueno, analizando nuestra investigación he podido comprobar que la lingüística es el estudio del lenguaje articulado, es decir, el estudio del lenguaje. Y el lenguaje tiene como objeto de estudio a la lengua y al habla. Por consiguiente, el objeto de estudio de la lingüística en la comunicación es la lengua. Por lo tanto, yo considero de que debemos de emplear correctamente nuestra lengua, dado de que es un elemento importante dentro del proceso de comunicación. Y asimismo, concluyendo, puedo decir de que debemos de emplear de una manera clara y precisa también lo que es el código, para que de esa manera el proceso de comunicación se dé de una forma eficaz. Bueno, como todos sabemos, la lingüística se encarga de estudiar la estructura de las lenguas. ¿Cómo interviene la lingüística en la comunicación? La lingüística se encarga de que el mensaje que se quiere dar a conocer, se quiere transmitir, esté bien estructurado. Porque si el mensaje no está bien estructurado, el receptor va a recibir el mensaje, pero lo va a entender de otra manera. Entonces, la lingüística se encarga de que yo que soy el emisor, estructure bien mi mensaje para poder dar a entender lo que yo quiero dar a entender, y el emisor que lo reciba lo capte de la manera que debe captarlo, y así obtener una retroalimentación o obtener una respuesta de ese receptor, una respuesta que se quiere obtener o la que se desea escuchar. ¿Cuál es el objeto de la lingüística en la comunicación? La lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje articulado y que nos permite transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Una de las principales funciones del lenguaje es de comunicar. Por lo tanto, es importante que se cumpla todo el proceso de la comunicación para que se pueda transmitir un mensaje con claridad y pueda llegar de un punto a otro. También es importante que no se rompa con el código del lenguaje, ya que de esta forma nuestro mensaje puede llegar a nuestro receptor de una manera eficaz y sin distorsión alguna del mensaje que queramos transmitir. Mi conclusión acerca de la comunicación lingüística es que sí, efectivamente ha evolucionado con el pasar del tiempo, no solo en el medio o la forma en la que se transmite en sí la lingüística, sino también en la forma en que nosotros la podemos aprender, en la que lo podemos entender, ya que ahora podemos discernir exactamente cada parte y podemos entenderla mejor, podemos comprender todas sus partes y ver el todo general, ver la panorámica de la lingüística y también sus diferentes ramas. Bueno, ya concluyendo con nuestro tema de investigación, puedo decir que la lingüística viene a formar o a tomar un papel muy importante en el proceso de comunicación, y nosotros como comunicadores debemos hacer a que ese mensaje llegue de la mejor manera, clara y sencilla, ¿verdad? Y es acá donde la lingüística viene a jugar ese papel para que nuestros receptores logren captar el mensaje, y así el mensaje tenga una retroalimentación con el emisor y el receptor. Entonces la lingüística rige esas normas y esos códigos y hace uso también de la lengua y el habla.